Sí, Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Kaylin Calix, residente del segundo año de Instituto Guillermo Ábalos Ursúa, y el tema que hoy vamos a abordar es patrones alfabéticos en estrabismo, dándole mayor importancia a los patrones A y B, que son como los más frecuentes. Ok. Los patrones alfabéticos en estrabismo, permítame. Ok, los patrones alfabéticos en estrabismo son aquellas diferencias de magnitud en las desviaciones horizontales. En cuanto el paciente esté viendo en posición primaria la mirada, está viendo hacia arriba o está viendo hacia abajo. Entonces va a haber un cambio o este cambio en la magnitud de la desviación, independientemente de cuál sea la posición de la mirada del paciente, va a formar un patrón en forma de una letra. Como vemos en la imagen de la izquierda, se forma un patrón en B. Em, en la posición viendo hacia arriba, em, los ojos tienen una mayor divergencia con respecto a la posición viendo hacia abajo. Entonces vemos el aumento de convergencia en la posición de la mirada hacia abajo con respecto a la divergencia que existe en la posición mirando hacia arriba, lo que forma un patrón en B. En la imagen o en el dibujo se ve como este puntito blanco que vamos a pensar que es el Hirschberg. Entonces vemos como el Hirschberg en la mirada hacia abajo se sale un poco, más que todo en el ojito izquierdo, hacia temporal, debido al exceso de convergencia en esta posición. ¿Ok? Y en cuanto al patrón en A, logramos ver cómo este exceso de convergencia se da más bien en la mirada hacia arriba. Siempre valorando el ojito derecho, vemos cómo se sale el Hirschberg o este punto blanco del área pupilar. Y en la parte inferior se sale pero hacia el nasal. Esto nos indica que hay mayor convergencia en la parte de arriba, y en la mirada hacia abajo hay más bien una divergencia, formando así un patrón en A. Sin embargo, estos no son los únicos dos patrones que existen. Sí son los más frecuentes, pero no son los únicos dos. Tenemos del patrón en A un subtipo que es el lambda, y del patrón B tenemos el subtipo en Y, y también tenemos el patrón en X. Vamos a ir hablando de cada uno de estos patrones a medida que vayamos hablando o desenvolviéndonos en la presentación, y cuáles son los músculos afectados. En cuanto a la epidemiología, del 15 al 25% de los casos de estrabismo horizontal van a presentar algún tipo de patrón alfabético. De estos, el tipo A y el tipo B, o el patrón A y el patrón B, son los patrones más comunes, siendo el patrón B el más frecuente, incluso hasta 5 veces más frecuente que el A. Y sabemos que está asociado a otros síntomas, a otros síndromes restrictivos, otros síndromes restrictivos como son el síndrome de Duane o el síndrome de Brown. Bien, entonces existen varias condiciones a las que se les ha asociado un patrón alfabético. Y es de aquí donde nacen como que las causas más importantes, que es importante también saber identificarlas y conocerlas, porque el manejo terapéutico o quirúrgico que le vamos a dar a esta condición va a depender también de la etiología de la misma. Entonces, una de las principales etiologías o teorías es la disfunción de los oblicuos. La disfunción de los oblicuos, para poder entender pues la disfunción de los oblicuos, primero tenemos que entender cuál es el adecuado funcionamiento de los mismos. Entonces quise ponerles como este video que no se reproduce, pero bueno, yo se lo voy a poner. Este, la función principal de los oblicuos, el oblicuo superior es intorsión y del oblicuo inferior es extorsión. Sin embargo, estas dos acciones no las vamos a evaluar em, en las posiciones de la mirada, sino que se hace a través de la prueba de Bielczewski. Pero en la prueba
de posiciones de la mirada, sí podemos evaluar la función secundaria y terciaria de los mismos. Déjenme les reproduzco el video, tal vez. Bien. Entonces, aquí vamos a ver la función del oblicuo superior y vemos cómo realiza una función de depresión hacia nasal, es decir, en aducción. Y el oblicuo inferior hace una función de elevación hacia nasal también, es decir, en aducción. Entonces, con esto podemos saber que las posiciones de la mirada que nos van a ayudar a evaluar el funcionamiento de los oblicuos van a ser estas que puse aquí, ¿ok? En el cual los ojos están viendo en diagonal, tanto hacia arriba como hacia abajo y están viendo tanto hacia arriba como hacia abajo en posición horizontal, en posición vertical, perdón. Entonces, aquí es importante saber que siempre que un ojo esté viendo hacia afuera, pues, como se ve en la posición número 1, me pongo el cursor, que como se ve en la posición número 1, este, el ojito que esté viendo hacia temporal o hacia afuera, pues aquí vamos a estar evaluando el recto superior de ese ojo, si la mirada es hacia arriba. Y el ojito que esté, o el ojo que esté viendo hacia nasal, ahí estaríamos evaluando el oblicuo. Si estamos viendo hacia arriba, sería el oblicuo inferior, y si estamos viendo hacia abajo, sería el oblicuo superior. Entonces, sabiendo esto, podemos determinar que en sí, la disfunción de los oblicuos de la cual derivan pues este tipo de patrones va a ser debido a una hiperactividad o una hiperacción, ya sea del oblicuo superior y del oblicuo inferior, y van a demostrar cada uno de ellos patrones diferentes dependiendo de cuál sea el músculo que esté hiperactuando. Entonces, en el caso de el oblicuo izquierdo, produce una sobreelevación en aducción, generando un patrón en B, como podemos ver en esta imagen. En esta imagen, el ojo izquierdo vemos que está en hiperactividad, por lo que no alcanza la dirección de 45 grados como vemos en el ojo derecho. El ojo derecho sí está viendo en la localización adecuada, pero el ojo izquierdo se va un poquito más hacia arriba, casi a los 90 grados. Esto debido a una hiperactividad del oblicuo inferior de este ojito. Y al final de cuentas lo que genera es un síndrome en B. Ven aquí arriba cómo se da esta divergencia, y en la parte de abajo vemos una convergencia. Esta de aquí es una hiperacción del oblicuo inferior, y en la parte de abajo vemos más bien una hipoacción del oblicuo superior, porque no alcanza tampoco a llegar a ver a 45 grados como está viendo el ojito derecho, sino que se queda más viendo hacia el nasal. Entonces nos genera este patrón en B. En cambio, cuando la hiperactividad es del oblicuo izquierdo, entonces lo que vemos es una sobredepresión en aducción, lo que genera un patrón en A. Como vemos en esta imagen, este ojito es el que está en sobredepresión, es decir, en una hiperactividad. Y si alcanzan a ver, este ojito está viendo en dirección correcta, pero este está viendo más hacia abajo. Y lo mismo sucede en esta posición de la mirada, donde este ojo está viendo correctamente, pero este no alcanza a llegar hacia más nasal, pues, o en dirección a la que está viendo el ojito izquierdo. Lo que nos va a generar al final de cuentas una convergencia en la parte superior, en la mirada hacia arriba, y una divergencia, como se ve aquí, en la parte hacia abajo, generando así un síndrome en A. Bien,
La disfunción oblicua también nos puede conducir a otro tipo de afectación que constituye, pues, en este caso, la segunda teoría, que es la de torsión ocular. Entonces, esta torsión ocular también puede llegar a generarnos un patrón en A o en B. ¿Y qué es la torsión ocular? Bien, es más que todo el movimiento que tiene el ojo en torno a su eje anteroposterior. Y se sabe por diferentes estudios que se han realizado que el ojo tiene un grado de torsión ocular que es fisiológica, que tiene que ser 7 grados más menos 2, es decir, entre 5 y 9, eso es lo normal. Y esa diferencia se da, o esos grados se dan, esa torsión se da debido a que la mácula no está directamente en el centro, al nivel del centro de la papila, sino que está ligeramente un poco más abajo, lo cual es fisiológico. ¿Cómo podemos medir si un paciente tiene o no tiene torsión ocular? Bien, tomamos una fotografía de fondo de ojo, como la que vemos aquí, en un paciente que esté viendo en posición primaria de la mirada. También se puede en exciclorotación y inciclorotación, pero esta forma me parece un poco más fácil. Entonces, tomando la fotografía, trazamos una línea que vaya desde la papila en forma perpendicular hacia temporal y trazamos otra línea que atraviese la mácula. Y los grados que se generen entre una línea y la otra van a ser los grados que tiene de torsión ocular este paciente, que pues en un paciente normal tendría que ser de 7 grados más menos 2. También se puede medir a partir de la mácula, atravesando el nervio óptico, o a partir del centro de la mácula en forma perpendicular hacia el nasal, que prácticamente es lo mismo y nos tiene que dar el mismo valor. Pero si no tenemos la forma de tomar una fotografía de fondo de ojo y solo podemos hacer un fondo de ojo normal, es importante recordar que la mácula se encuentra en el tercio inferior del nervio. Entonces, si dividimos el nervio en tres, el centro de la mácula va a estar en el área inferior de la papila. Ahora, si la mácula se sale de estos límites hacia superior, por ejemplo, vamos a tener perdón, hacia superior vamos a tener una intorsión. En la intorsión, el músculo recto superior desplaza un poco el ojo hacia nasal y el recto inferior lo desplaza hacia temporal. Ahora, si lo que pasa es que la mácula se encuentra hacia abajo, lo que tenemos es una exotorsión o una extorsión, eh, lo que hace que el recto superior no movilice el ojo hacia o se desplace hacia temporal y el recto inferior hacia nasal, o sea, todo lo contrario a la intorsión. La intorsión nos llega a generar un síndrome en A y la extorsión nos llega a generar un síndrome en B. La imagen de la izquierda se trata de un paciente que tiene una paresia del cuarto nervio craneal del ojo izquierdo, este, lo que genera que, si logran ver en el ojo derecho, la mácula se encuentra en un ángulo de 5.5 grados, lo cual podríamos decir que está dentro de lo normal. Sin embargo, en el ojo afectado, que es el ojo izquierdo, es el que tiene la paresia al oblicuo superior, la mácula se localiza un poquito más abajo, creando una diferencia angular de 15.2 grados. Normalmente este tipo de pacientes, debido a la mala localización de la fobia, llegan a tener o a adoptar una posición de la cabeza diferente o anómala con la finalidad de compensar. Bien, otra de las teorías acerca de la teología de los patrones alfabéticos en estrabismo es la anomalía de las poleas orbitales, en la que se habla en primera instancia de las ectopias de las poleas.
En la imagen que les muestro a la derecha, para explicar un poquito más a qué se refiere la ectopia de las poleas, en la imagen de la derecha muestro el paciente A, una, si logran ver, una hiperfunción del oblicuo inferior que hace que pues haya una desviación en la mirada hacia arriba, bueno, en la primera posición de la mirada. Esto va a generarnos, como ya les había dicho, el oblicuo inferior, la hiperfunción del oblicuo inferior nos genera un síndrome en B. Y en el paciente B, todo lo contrario, lo que tenemos es una hiperfunción del oblicuo superior y vemos cómo pues esto lleva a que también exista una depresión, pero en la mirada hacia abajo. Este tipo de pacientes nos genera un síndrome en A. Bien, aquí abajo les muestro también una tomografía de los mismos pacientes, A y B. Es una tomografía axial computarizada de órbita, donde logramos ver la implantación o inserción de los músculos. Entonces, en el ojo izquierdo, que es el ojo afectado del paciente A, vemos que el recto lateral está insertado ligeramente más abajo que el recto medial. Y esto es lo que genera, es esta dirección anómala de la tracción, por lo que pues genera que se dé este tipo de desviación. Todo lo contrario ocurre en el paciente número B, el paciente de B, en el cual la afectación está en el ojo derecho, pero logramos ver que el recto lateral más bien está insertado más arriba que el recto medial, lo cual está más asociado a la formación de patrón en A. Eh, las fisuras palpebrales inclinadas también es otra de las anomalías de poleas orbitales que nos pueden llegar a ocasionar síndrome en A o síndrome en B, como es el caso de los mismos pacientes, solo que aquí pues no sé por qué razón le pusieron A al que era B y B al que era A, pero bueno, este paciente B es el mismo A de acá, ¿ok? Y este paciente, como podrán ver, tiene las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo. Esta es un tipo de fisura palpebral eh, antimongoloide que está asociada con el síndrome en B. Y en el paciente de la izquierda tiene fisuras palpebrales alineadas hacia arriba o mongoloides que están asociadas con el patrón en A. Otra de las condiciones también es la craneosinostosis. Por eso traje este caso de un síndrome de Cruzón. En este paciente hay alguna, bueno, en este tipo de síndrome, pues ya sabemos que existe una malformación ósea facial que involucra pues también las órbitas. Y al involucrar las órbitas afecta la posición de la inserción de los músculos. Entonces, en la parte de arriba les muestro cómo debería estar insertado o cómo están insertados los músculos en un paciente normal y en la parte de abajo les muestro cómo están insertados los músculos en un paciente con este síndrome, por lo que ellos llegan a generar un síndrome en B. Otra de las etiologías son que los rectos horizontales, tanto el medial como el, el lateral, suelen estar restringidos. Esto ocurre más que todo cuando hay una contractura sostenida o prolongada de los músculos rectos laterales. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando tenemos exotropias muy grandes o de grandes ángulos o cuando tenemos exotropias de larga data que no fueron tratadas. Entonces, esto nos genera un síndrome en patrón X. Como podemos ver en la imagen de hasta la derecha, pues tenemos una divergencia en la mirada hacia arriba y una divergencia en la mirada hacia abajo. En la mirada, en la posición primaria de la mirada, también se logra ver una exotropia en el ojo izquierdo y es esta la que está ocasionando el síndrome en X, ¿ok? También otra de las teorías es la inervación anómala. Esta puede ser aislada o puede estar asociada a un trastorno congénito como el síndrome de Brown. Más adelante les voy a mostrar un caso clínico eh,
sobre este síndrome y generalmente ocasionan patrones en Y, que son patrones realmente muy raros, pero sí se logran ver. Entonces, siempre que encontremos un patrón en Y, tenemos que pensar en que podría estar asociada a este síndrome. Bien, ahora vamos a hablar de cada uno de los patrones. El patrón en B, como ya les había mencionado anteriormente, hay una divergencia en la mirada hacia arriba y una convergencia en la mirada hacia abajo. Para que esta desviación, como les había dicho, tiene que tener una diferencia entre la mirada de abajo y la mirada de arriba de 15 dioptrías para poder considerarlo un síndrome en B. ¿Ok? Em, Fisiológicamente nosotros tenemos una convergencia cuando vemos hacia abajo, pero es una convergencia que no debe pasar o que no debe, sí, que no debe pasar las 15 dioptrías. Ya si pasan las 15 dioptrías, entonces ya estaríamos hablando de un síndrome de estrabismo. Entonces, no debe haber una diferencia mayor de 15 entre la mirada de arriba y la mirada de abajo. Este es el síndrome más frecuente. Les había dicho que hasta 5 veces más frecuente que el tipo A y puede estar relacionada a parálisis del oblicuo superior. También ya lo habíamos mencionado, normalmente bilateral. Puede ser evidente el primer año de vida, o sea, desde el primer año de vida. Sin embargo, no es como el momento más que se ha determinado que eh, es en el que más se diagnostican, pues ya que los familiares normalmente no logran identificarlos. Y tenemos el patrón en A, sí, el patrón en A, que se refiere a una desviación, a que la desviación es más divergente en la mirada hacia abajo, es decir, hacia abajo tenemos la mirada como más abierta o en exotropia, y en la mirada hacia arriba tenemos mayor convergencia. Esto se da más que todo en pacientes con exotropia, es más frecuente en este tipo de pacientes y varios estudios han determinado que hasta el 31% de los pacientes que tienen espina bífida pueden llegar a presentar este tipo de estrabismo, este tipo de patrón. Ahora, aquí la diferencia de la desviación entre la mirada hacia arriba y la mirada hacia abajo para considerarlo un síndrome en A, tiene que ser de 10 o mayor de 10 dioptrías. Está relacionada a este patrón la hiperactividad del oblicuo superior, la parálisis del oblicuo inferior, obviamente, y la hipoactividad del recto inferior. Bien, el patrón en Y se refiere a una desviación con la mirada hacia arriba y se encuentra la desviación normal o hay menor desviación en la mirada, en la primera posición de la mirada y normal en la mirada hacia abajo, formando así un patrón en Y. Vamos viendo cómo va disminuyendo aquí las dioptrías de desviación. Aquí 30 dioptrías prismáticas, aquí 15 y aquí 10 en el ejemplo, ¿verdad? Esto suele ocurrir o suele darse por una pseudo hiperacción del oblicuo inferior. Es un patrón raro. Aquí no hay hipoactividad del oblicuo superior y la inervación también está relacionada a la inervación anómala de los rectos laterales. Entonces puede estar relacionada más bien al síndrome em, de Duane. El patrón en X ya lo habíamos mencionado, desviación em, divergente hacia arriba, con la mirada hacia arriba y con la mirada hacia abajo. Y esta puede ocasionarse más que todo en pacientes con esotropia de gran ángulo y genera una sobreelevación y una sobredepresión en aducción. Se trata de una exotropia en posición primaria de la mirada, que aumenta con la mirada hacia arriba y aumenta con la mirada hacia abajo, generando un patrón en X. Y vemos aquí 40 dioptrías prismáticas viendo hacia arriba, 40 dioptrías prismáticas viendo hacia abajo,
y aún así desviación de 30 dioptrías prismáticas viendo en la primera posición de la mirada. Y tenemos el patrón lambda, que habíamos dicho que era una derivación o una variante del patrón en A. Se trata de una desviación horizontal. Bueno, la desviación horizontal es la misma en la posición primaria que en la posición viendo hacia arriba y aumenta en la posición hacia abajo. Es más divergente en la mirada hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esta es muy infrecuente. De hecho, no encontré fotografías clínicas sobre estas últimas tres porque son infrecuentes y están asociadas más las dos anteriores a afectaciones sindromáticas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Pues encontramos astenopia debido a la fatiga ocular que conlleva el tratar de mantener la posición de la mirada en una posición correcta. También suelen tener diplopia y tienen una postura compensatoria. Esto es como lo más significativo, desde que el paciente llega con una postura anómala o una tortícolis, entonces ya podríamos estar pensando en un síndrome, en un patrón alfabético. Y la tortícolis que va a presentar este tipo de pacientes puede ser torsional, vertical u horizontal. La torsional es llevando la cabeza hacia el hombro, como se logra ver en la primera imagen. La vertical es llevando la cabeza hacia arriba y la horizontal es llevando la cabeza hacia un lado. Todas estas posiciones de manera compensatoria a medida que el paciente encuentra la postura adecuada en la cual no tiene tanta desviación o la magnitud de la desviación no es tanta y por ende pues disminuye este tipo de síntomas, ya sea la diplopia o la astetopia o la fatiga ocular. En cuanto a la evaluación de los pacientes con un síndrome, con un patrón alfabético, este, para llegar a un diagnóstico, pues necesitamos hacer una adecuada evaluación y esta evaluación se lleva a cabo en posición primaria de la mirada y con una adecuada corrección. ¿Por qué es necesaria una adecuada corrección? Porque el paciente cuando tiene o llega a producir un espasmo acomodativo, puede llegar a generar una desviación de la mirada, intentando pues corregir esta acomodación. Em, entonces, por ende, es necesaria hacer una corrección refractiva adecuada antes de empezar la evaluación. Sí, pues una convergencia exagerada de la mirada, más que todo cuando el paciente está viendo hacia abajo. Otra de las pruebas es el cover test. Una de las pruebas más importantes también, que es para evaluar la distorsión y extorsión de, la, de los oblicuos, que es la primera o la acción primaria de los mismos, es la prueba de Bielchowski. Y las fotografías de las posiciones de la mirada nos van a ayudar pues a evaluar las otras funciones del- de estos músculos. Aquí les muestro un video. Déjenme porque no me reproduce los videos. No sé si es porque tengo encendida la cámara. Mm. Bien, aquí el paciente está en una posición primaria de la mirada. No notamos una desviación importante. Se está haciendo un cover test dinámico, evaluando la mirada a distancia, ¿verdad? Y ahí se hace el Bielchowski hacia el lado derecho.
mientras el paciente también está, sigue leyendo la cartilla de Snellen. Ok. Y cuando movemos la cabeza hacia el otro lado, vemos que existe una elevación del ojo izquierdo. Quiero que miren esta parte en la que movilizamos la cabeza del paciente hacia el otro lado y cómo se lleva a cabo la corrección de la posición de la mirada a medida vamos moviendo la cabeza hacia el lado no afectado. Y volvemos a colocarlo hacia el lado afectado y otra vez vuelve a darse esta desviación hacia arriba, una hipertrofia. Ok. En cuanto al tratamiento, pues los patrones que son clínicamente significativos, vamos a tratarlos a través de cirugía. La primera propuesta es el debilitamiento de los músculos oblicuos, pues si estamos hablando de una hiperacción, si estamos hablando que todos estos síndromes se llevan, o todos estos patrones se llevan a cabo por una hiperacción de los oblicuos, entonces un debilitamiento de los mismos va o puede llegarnos a resolver patrón. Sin embargo, o sea, solo si estamos hablando de un patrón en A o un patrón en B, que son los más frecuentes. Entonces hacemos este debilitamiento de los músculos haciendo una retroinserción de del músculo afectado, pues, ya sea el oblicuo superior o el oblicuo inferior. Y otra de las recomendaciones es la transposición vertical de los músculos horizontales. Lo que se hace es que se moviliza el recto lateral o el recto medial hacia arriba o hacia abajo. Y esto va a depender de hacia dónde se encuentra la desviación. O sea, si tenemos un síndrome en A, por ejemplo, tenemos que recordar que los rectos mediales los vamos a desplazar. O sea, si lo que vamos a esperar es el recto medial, lo vamos a desplazar hacia, hacia arriba, hacia donde está el ápice. ¿Ok? En caso de que sea un síndrome en B, entonces el recto medial lo vamos a desplazar hacia abajo, porque abajo está el ápice o la punta, pues. En cambio, los rectos laterales los vamos a desplazar hacia arriba, perdón, hacia el extremo que esté abierto. Es decir, si tenemos un síndrome en B, lo vamos a desplazar hacia arriba y si tenemos un síndrome en A, lo vamos a desplazar hacia abajo, que es donde está, pues, la abertura o donde hay mayor divergencia, pues. Esta transposición, les había dicho que el debilitamiento de los músculos lo llevamos a cabo en patrones A y B, ¿verdad? Pero la transposición vertical de los músculos horizontales la llevamos a cabo más que todo en aquellos patrones raros o en los patrones este, que ya están asociados a un síndrome y que no están específicamente asociados a una hiperfunción de los oblicuos. No sé por qué no se mueve. Hola, me dice señal débil, no sé si me están escuchando. Sí, sí, te oigo. Ok. Bien, también tenemos la transposición, también tenemos la transposición del recto lateral y del recto medial, pero en direcciones opuestas, es decir, se lleva a cabo la cirugía de ambos músculos y se desplaza el recto medial hacia el lugar del ápice, como habíamos dicho, y el recto lateral hacia la abertura. Tal cual está en la fotografía o en la imagen que les pongo en la izquierda, la movilización del músculo va a depender de dónde se encuentra el ápice y de qué músculo estamos moviendo. ¿Ok? Y la transposición horizontal de los músculos rectos verticales es un procedimiento muy poco realizado, la verdad. Se lleva a cabo en casos muy, muy raros
y normalmente pues no tiene como que muy buenos resultados, entonces normalmente no se practica. No tiene como que muy buenos resultados en los patrones comunes, entonces, o no tiene más bien sentido hacerlo en los patrones comunes. Y aquí quería ponerles como, ay, no se pasa, no sé qué me pasa. Ok. Creo que a quitar la cámara, doctora, porque no se me pasan las diapositivas. No sé por qué es cuando tengo la cámara encendida, debe ser porque se me pone más lento el internet. Así que una disculpa. Muy seguido, pasa muy seguido. Ok. En cuanto a las consideraciones quirúrgicas, quería mencionar como que lo más importante, em, que cuando estamos hablando de una hiperactividad de los oblicuos, independientemente de cuál sea, la técnica quirúrgica recomendada es el debilitamiento del oblicuo afectado, ¿ok? A excepción del patrón en Y, que se da por una hiperacción del oblicuo inferior. ¿Por qué? Porque se ha visto que en este patrón no se obtiene ningún beneficio realizando este tipo de procedimiento. Otra causa, cualquier otra causa que esté ocasionando el patrón, pues lo ideal es realizar una transposición de los rectos verticales. Y como había dicho, la transposición vertical de los rectos horizontales, eh, el libro lo menciona como que nos lo aprendamos con la mnemotecnia de Meyer, como masculino en inglés, pues. Entonces, mencionando que MA el medial va hacia el ápice y LE, el lateral va hacia el espacio. ¿Ok? Si eso les sirve, pues. Este, y si la etiología de la desviación es la torsión, entonces no es necesario realizar transposición de los músculos rectos, porque está sabido que este tipo de procedimiento puede llegar a aumentar más la torsión. Aquí les traigo un caso clínico. La del ojo izquierdo es un paciente, la fotografía del lado izquierdo es un paciente con sus imágenes preoperatorias y posoperatorias. Entonces, en la imagen preoperatoria logramos ver una endotropia en A, que nos genera un patrón en A. A este paciente se le realizó una recesión bilateral del recto medial con una transposición superior. Lo que hicieron fue quitar parte o poner hacia atrás el recto medial y ponerlo hacia arriba, ¿ok? Recordemos que es un síndrome en A, entonces el recto fue colocado en la parte hacia arriba porque hacia arriba va el ápice. Y en la fotografía del ojo B del lado izquierdo, vemos aquí la paciente tiene para empezar una posición compensatoria. Si logran ver en la fotografía A, tiene una tortícolis horizontal. Vemos como la carita está como hacia un lado. Y el paciente lo que tenía era un síndrome. ¿Quién me dice qué patrón es? ¿Qué patrón es el que presenta la paciente de la fotografía? Parece un patrón en Y o en B. En BV, Es un patrón, muy bien, Nepta, es un patrón en Y, ¿ok? Vemos que existe una desviación importante en la parte de arriba. En la parte de abajo la desviación disminuye y en la primera posición de la mirada la desviación disminuye y hasta abajo está normal, ¿ok? Entonces esto es un patrón en Y.
y es asociado a esta paciente, tenía un síndrome de Brown. Entonces lo que se hizo fue que se sometió a cirugía y se hizo una tenotomía del oblicuo superior. Y miren aquí, ya en la fotografía de la más hasta la izquierda está corregido y se corrige también la posición de la mirada, o sea, la posición de la cabeza, perdón, porque ya la paciente no necesita esta posición compensatoria. Aquí les muestro el caso del paciente del video. Las miradas hacia abajo casi no se notan, pero podemos ver que al menos en la posición número 1 hay una hiperfunción del oblicuo inferior. Vemos como este ojito está más desviado hacia 90 grados en lugar de ir en una dirección a 45 grados. Es por lo que si estamos diciendo que se debe a una hiperfunción del oblicuo inferior, ¿a qué patrón podríamos asociarlo? Ok, si la hiperfunción es del oblicuo superior, el patrón asociado es el patrón A. Y si es del oblicuo inferior, ¿cuál es el patrón asociado? El patrón B, ¿ok? A este paciente lo que se le realizó fue una miectomía del oblicuo inferior, es decir, que se generó como un debilitamiento del oblicuo inferior para poder volverlo a la ortoposición. Y aquí también tenemos otra parálisis del cuarto par, una niña de 3 años. También logramos ver una desviación. ¿Quién me puede decir cuál es el ojo desviado en esta fotografía? Izquierdo. Ok, y el ojo izquierdo y está desviado hacia qué lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Y el short dispositivo para el ojo izquierdo con una hipertrofia. Ajá, una hipertropia del ojo izquierdo, exacto. Y que se ve más cuando la inclinación se da hacia el lado de la afectación, ¿ok? Tal cual les mostré en el video del paciente pasado, hacia donde cuando movíamos la cabeza hacia el lado afectado, ese ojito se desviaba y se normalizaba cuando movíamos la cabeza hacia el otro lado. Entonces ustedes ven aquí que el niño tiene una desviación del ojo izquierdo y moviliza su cabeza o tiene una posición de tortícolis hacia el otro lado, ¿ok? Porque lo hace con la finalidad de compensar esa desviación. ¿Hay alguna duda? Mucha doctora, pero parece que sus estudiantes se durmieron. Qué bueno que te tocó ese tema a vos porque lo manejas. Parece que te encanta. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, si quieren pasemos a la próxima clase, ¿eh? Hola, buenas noches. A mí me tocó hablar sobre los, pues, las formas especiales de estrabismo, ¿no? Vamos a empezar con el síndrome de Brown. Pues fue Una descrito consulta, en chicos, perdón, Andrés. 1950. ¿La, ¿Perdón? la clase del sábado es muy extensa o es corta? Corta. ¿Cuántas diapositivas? A vos te toca darla. Son 38 diapositivas, pero voy rápido. Bueno, listo, dale. Bien, fue descrita en 1950. También se conoce como el síndrome de la vaina del oblicuo superior. Se presenta en uno de cada 500 casos.
En el 90% de los casos es unilateral. Y tiene una limitación de la elevación en aducción con una TDP positiva, ¿verdad? Un test de deducción pasiva positivo. Además, se presenta con tortícolis del mentón elevado y rotado. El ojo pues no eleva ni aún con la ayuda de una pinza de fijación, ¿verdad? Y esto pues se ve como se ve más severo en la abducción, ¿verdad? Esto puede ser moderado en su producción y leve o ausente en la superabducción. El lado rotado de la tortícula es el ojo sano. El cuadro clínico, tal cual, es limitación de la elevación en aducción, el test de deducción forzada positivo, downshot en aducción, la hipotropia en la posición primaria de la mirada, tortícolis y elevación del mentón, y el patrón en B que vimos pues recientemente. Eh, Esta es una imagen donde se pueden observar la tortícula es típica, ¿verdad? El mentón rotado hacia la izquierda y ligeramente elevado, y la limitación en la elevación en aducción. Igual este es un caso de síndrome de Brown simple, ¿verdad? La imagen número 1, pues se puede observar leve tortícolis. En la 2, el supralátero de versión derecha normal. En el 3, la supraversión ligera y moderada limitación de la elevación del ojo derecho. Y en la 4, pues se pueden observar, hay un supralátero de versión izquierda. Se puede ver la limitación de la elevación en aducción, ¿verdad? Del ojo derecho. Y por último, en la imagen 5, pues en el intralátero de versión izquierda, el oblicuo superior está normal. Las causas pues pueden ser congénitas, adquiridas, en las adquiridas iatrogénicas, inflamatorias, infecciosas, traumáticas. Y su clasificación puede ser en leve, moderado y severo, ¿verdad? Tomando en cuenta las tres manifestaciones clínicas más importantes, como la limitación en la superaducción, ¿verdad? El downshot de la aducción, la hipotropía de la posición primaria de la mirada. Dependiendo cuántas se manifiestan, se puede determinar su severidad. Eso nos ayuda a determinar si el tratamiento va a ser quirúrgico en casos moderados y severos o si va a ser nada más de observación en los casos leves. Ok, va a depender también de la causa, ¿no? De que esté produciendo el problema. Muy bien. El tratamiento, cuando es quirúrgico, en los casos moderados y graves, lo que se hace es una retroinserción del tendón del oblicuo superior. Puede ser también una tenotomía, una tenectomía, el afilamiento del tendón del oblicuo superior y la elongación del tendón del oblicuo superior por suturas o implantes de silicona. Aquí, de manera resumida, hay un... Permítame. Ok. A ver, creo que tengo problemas con la... Aquí está. Listo. Diapositiva. Muy bien, les iba a mostrar un test de fijación, de deducción forzada, pero pues no, el video no está cargando. Muy bien. En conclusión, el síndrome de Brown, pues si la tenectomía es de la que tiene mayor eficacia, ¿verdad? Pero la que tiene mayores complicaciones también. El alargamiento del tendón del oblicuo superior conlleva mayor seguridad y es reversible. Y la transposición del oblicuo superior tiene una limitación en la infraducción, ¿verdad? Entonces, va a depender de cada caso individualizado. Otro de los síndromes especiales de estrabismo es el de Duane. Este fue descrito primeramente en 1887, luego fue acuñado por Duane en 1905 como un síndrome de retracción congénita o síndrome de Stilling-Turk-Duane. Este se caracteriza por retracción del globo ocular en la aducción o al intentar la aducción, disminución de la hendidura palpebral en aducción. Esta es una enfermedad, bueno, en un caso en una mayoría de autosómica dominante, predominante en mujeres y del ojo izquierdo. Eh, Muy bien. Vamos a ver. Su etiología igual congénita o puede ser asociada a otros síndromes como el síndrome de Goldenhar
que es caracterizado por microsomía hemifacial, dermoides oculares, anomalías en el pabellón auricular, apéndices cutáneos periauriculares, y también como el síndrome de Wilderband, que es caracterizado por hipoacusia neurosensorial y fusión vertebral de las vértebras cervicales. Muy bien, en este caso, cuadro clínico del síndrome de Donet, en el recto lateral se contrae en aducción en vez de relajarse, ¿ok? Eso pues puede estar acompañado de oftalmos y ptosis palpebral. Entonces, lo normal es que, como saben, ¿no? Cuando hay una aducción, ¿verdad? Hacia cualquiera de los lados, ya sea izquierdo o derecho, el músculo contralateral del otro ojo pues se relaja para hacer el movimiento. En este caso, pues no se da esa relajación. Muy bien, este se puede clasificar en diferentes tipos. Tipo 1 siendo nada más una mala abducción y la presencia de endotropia en posición primaria, ¿verdad? Como se puede observar en el cuadro inferior derecho. Los tipo 2 es cuando hay una mala aducción y una exotropia. Muy bien. Sobre todo en una en posición primaria, ¿verdad? El tipo 3 puede haber una mala abducción y aducción. O sea, se combina, puede presentar también enotropia, exotropia o inclusive ninguna desviación cuando está en posición primaria. En posición primaria puede parecer normal, pero en cualquiera en aducción, pues se puede observar la falta de movimiento. Muy bien. Las indicaciones quirúrgicas serían si hay desviaciones en la posición primaria, si hay tortícolis compensatorias, si hay retracción acentuada del globo ocular, movimientos verticales anómalos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, dependiendo del tipo, como ya se había mencionado, el tipo 1, que recuerden que lo caracterizaba era la endotropia, lo que se prefiere es una recesión del músculo del recto medio, ¿verdad? En el lado afectado. Y se puede añadir una recesión del recto medio opuesto del otro ojo en desviaciones mayores de 20 dioptrías, ¿no? En posición primaria. En el tipo 2, que se caracteriza por la exotropia y el déficit de aducción, puede ser conveniente una recesión del recto lateral del lado afectado para desviaciones pequeños y de ambos ojos cuando la desviación es grande. ¿Ok? Eh, y también se debe evitar la resección del recto medial para para el tipo 2. Y el tipo 3, pues no hay un tratamiento eficaz. Realmente, pues sería observación. Muy bien. Otro de los síndromes especiales de estrabismo es la secuencia de Moebius, ¿verdad? Síndrome de Moebius también. Después, más adelante, se descubrió que era una secuencia de síntomas, entonces se prefirió llamar de esta manera, ¿ok? Este fue descrito desde 1888 y también hubo otra descripción en 1892 por este oftalmólogo de apellido Moebius, ¿verdad? Que lo describió como una diplegia facial congénita. Se presenta en uno de 10.000 nacimientos. Puede haber parálisis facial, impedimento del movimiento de los ojos y fallo en los pares craneales 6 y 7. Muy bien. Recordando que pues las diferentes funciones de los nervios craneales, ¿verdad? Y recordar nada más que el nervio facial pues también tiene tres tipos de funciones, ¿no? Sensitivas, ¿verdad? Es el gusto del 2/3 anterior de la lengua, motoras como con los músculos faciales, ¿verdad? Y endocrinas o paracrinas, perdón, como la función de los lagrimales, salivales y las glándulas de Bowman. Muy bien, las causas de la secuencia de Moebius, pues hay 4 teorías, ¿verdad? No se sabe con exactitud. La primera es sobre la atrofia de los núcleos craneales, del núcleo craneal, perdón. La segunda teoría es por destrucción o daño del núcleo de los nervios craneales. La tercera teoría puede deberse a anormalidad del desarrollo de los nervios periféricos. Y la cuarta de los músculos son el problema, ¿ok? Que el músculo es el que tiene el problema que da las características clínicas, que en este caso, pues, va a haber una ausencia de mímica. Se dice que el paciente tiene como un rostro en forma de máscara, porque pues no hay movimientos. La boca puede quedar entreabierta, puede haber falta de cierre palpebral, fenómeno de Bell, ¿verdad? Disfagia, dificultad del habla y está asociado a un 40% de los pacientes con secuencia de Moebius tienen autismo, entonces hay una relación ahí
un poquito difícil de comprobar, pero pues, sí se ha descrito. Hablando de los músculos extraoculares, pues va a haber parálisis de los rectos laterales, esotropia, tortícolis alternante, intensa elasticidad de los rectos medios y ortotropia o discreta esotropia, ¿verdad? O sea, no es... el tratamiento va desde el retroceso de los rectos medios para corregir la esotropia y la tortícolis. Cuando hay contractura de los músculos, ¿verdad? O sea, cuando hay fibrosis está indicado. Se utiliza la técnica de Carlson and Jan Polsky, ¿verdad? Es con la imagen que tengo ahí descrito. Lo que se hace pues prácticamente es dividir el músculo. Miento, estoy mintiendo. Estoy hablando de la transposición de los rectos verticales, ¿verdad? Es cuando se hace la división del superior, ¿verdad? De los rectos verticales. Muy bien. Realmente el único beneficio que tiene la corrección quirúrgica, pues es cuando hay anomalías del posicionamiento de los ojos, ¿no? O sea, si no, realmente los músculos extraoculares no están afectados, no es necesario. Por último, también estaba pues en el temario la miastenia gravis. A la mañana lo van a tocar otra vez. No sé si va a ser complementario, igual es una clasicista corta, ¿no? Se ha descrito en diferentes ocasiones. Quedamos la clase de miastenia para mañana aún. Nosotros, ahorita aquí nos toca. Como digo, estaba en mi temario y me tocaba a mí, pero después salí ahí que el doctor Jorge iba a dar la clase mañana, así que y igual pregunté y no me contestaron en el grupo, así que no sé. Jorge, entonces que haga la, la clase de miastenia. Porque Pues como digan, no sé. Jorge es Alfredo. No te entiendo, ¿qué dices? Porque damos que clase el día de hoy. Tengamos clase mañana. A ver, vuelvo a explicar. A mí me tocaba, según el temario, Sí, o de, sea, se supone que a mí me toca mañana, pero, o sea, no sé por qué, o sea, también está descrito como una, o sea, puede dar estrabismo y puede dar, pues, desviaciones, por eso supongo que lo metieron en ese tema, pero a mí me toca darlo también como, pues, tema solitario. Pero sí, o sea, no se te entiende tu micrófono, no está. Porque ya la tienes lista la clase. No, pues es para mañana. Entonces paramos acá y mañana tenemos clase. Bueno. pues, como digan, está bien.